entra en el escenario profético, se manejaba el Hades como el mundo de las profundidades subterráneas, pero también Hades significaba una fuerza maligna, violenta, que se levanta en contra de la iglesia y en contra de los hijos de Dios. Y el Hades se le llama, la parte de los justos se le llama paraíso o seno de Abraham, y la parte de los injustos se le llama infierno. Jonás tiene una viva experiencia de lo que es estar en las profundidades del Seol. En su angustia del alma, él invoca a Dios que le dé una salida a su problema, y después de 3 días el pez le vomita en tierra y Jonás cumple una misión. El otro personaje que entra en escena se llama Jesucristo. Mateo 12, versículo 38 al 42, vamos a leer una serie de versículos bíblicos en donde Jesús alude a la experiencia de Jonás, la experiencia que él va a tener más adelante acerca de estar en el mundo subterráneo. ¿Qué dice Mateo 12, 38 al 42? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ahí estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más grande que Salomón. Mateo 16, 4. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Marcos 8:12. Una señal contundente acerca de la obra de Jesús y de la seguridad de la salvación. Una prueba irrefutable para todo aquel que quiera entender de que Jesús es una realidad. La muerte y la resurrección de Jesús es la garantía y la base de nuestra confianza y nuestra fe. Dice Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana habría sido nuestra fe. ¿Qué dice Marcos 8:12? Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole la señal del cielo para tentarle. Él, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Lucas 11:29. Apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. El Señor Jesús entró en un estado de agonía más adelante. Él sabe que tiene una responsabilidad delante del Padre, como es la de morir por la humanidad, y él entra en un estado de angustia y empieza a clamar a su Padre Celestial. Mateo 26, versículo 36 al 46. Jesús sabe que la prueba la tiene enfrente. Tiene 12 discípulos, uno le ha traicionado. Llama a 3 para que le apoyen en oración. Pero cuando él mira, después de 1 hora de estar orando, están roncando. Y vuelve a verlo
y están roncando. Y él vuelve a orar y vuelve a verlo y están roncando. Pero él expresa unas palabras preciosas para nuestras vidas. Mateo 26, versículo 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy ahí a orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo ni una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Si el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, se angustió y tuvo la profunda necesidad de orar ante una evidente prueba, ¿cuánto más usted y yo no vamos a estar orando? ¿Cómo es posible de que hayan personas que ante una necesidad siempre estén esperando de que Dios haga un milagro sin que ellos oren? ¿Cómo es posible de que Dios se conduela al ver una situación difícil cuando nuestra alma ni siquiera se angustia ni por nosotros mismos ni por los demás? Jesús presenta el caso de sus discípulos. Estaban dormidos. Sigan tranquilos dormidos, porque ya se oyen los pasos del que me va a entregar. Mientras usted y yo tengamos fuerza, tengamos vida, tengamos esperanza, podemos por medio de la oración cambiar todo lo que sucede a nuestro alrededor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y esto no es una fe positiva, esto es una doctrina real y clara. Jesús dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él nos garantiza, prometiéndonos de que Él va a cumplir esa palabra. ¿Cuántos de nosotros cargamos años enteros, problemas y pruebas y luchas y dificultades? Pero lo importante es que lo sigamos haciendo, porque en su momento Dios dará la respuesta. Pero cuando una persona baja la guardia y deja de orar a Dios y deja de clamar a Dios, es una persona que se resigna a que Dios ya no le oyó y no hay respuesta. Jesús muere en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde. Y Él pasa 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Él desciende al lugar que se llama Hades, pero a la parte específica que se llama paraíso, o seno de Abraham en el Antiguo Testamento. Él no va al infierno donde fueron los injustos, los impíos. Él va al lugar de los justos como testimonio vivo de su redención. Y luego, al resucitar al tercer día, esa parte la lleva cautiva. Dice la carta de Pablo a los Efesios que Él dio dones a los hombres, llevó cautiva la cautividad y subió a lo alto. Se la presenta al Padre como un trofeo.
ya desaparece el paraíso, el seno de Abraham, abajo, y asciende con todas las almas de los justos a la presencia del Padre. A partir de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús, todo cristiano al morir ya no desciende hacia abajo, sino que asciende a la presencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Léame, por favor. Él dio testimonio abajo de que la redención se cumplió. Por supuesto que al dar redención, los injustos se dieron cuenta, como los justos se dieron cuenta, de que algo grande había acontecido en el mundo. ¿Qué dice? Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bendito el nombre del Señor. Al tercer día el Señor resucita. 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, léame por favor. Y Él da testimonio del poder de la resurrección. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, y sois salvos si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hechos capítulo 2, versículo 31 al 32. El apóstol Pedro predicando. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No había poder en el universo que impidiera de que el Señor Jesucristo resucitara al tercer día. Aleluya. Y cuando resucita, Satanás se da cuenta de que había fallado. Satanás utiliza a Judas para traicionar a Jesús. Lo matan, lo crucifican y lo entierran. Pero algo sucedió. La tierra misma abrió sus puertas para que el Santo Hijo de Dios resucitara al tercer día. Aleluya. Y esa es la garantía suya y mía. Por eso la vida del cristiano, 2 Corintios capítulo 1, léame el versículo 3 al 11. Por eso la vida del cristiano es una vida de prueba todos los días y de lucha. El apóstol Pablo habla en este texto de que estamos sentenciados a muerte todos los días por las pruebas, las luchas y las dificultades. Pero a Dios le place que usted y yo estemos aquí en esta tarde. Muchos de nosotros, quizás con muchos dictámenes médicos desde hace rato, hubiéramos muerto. Pero a Dios le place que sigamos en este lugar alabando, bendiciendo Aleluya. y glorificando el bendito nombre del único que merece la gloria, la honra, el poder, la alabanza. No hay nadie más en este universo. No hay nadie más. 2 Corintios 1, versículo 3 al 11. Léame por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si sois consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que si sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Siga leyendo, 8, 9, 10 y 11. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de todas nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros asimismo sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y esperamos aún nos libre en tan grave peligro de muerte. Jonás es un tipo de Jesús. Jonás es un tipo de la resurrección de Jesús. Jonás es una señal para el mundo entero por medio de la Escritura de la muerte y resurrección de Jesús. Pero también es un tipo de ejemplo de que en medio de la tribulación debemos de invocar al único que nos puede ayudar a salir adelante. Dice el apóstol Pablo, perdimos la esperanza de conservar la vida. De muchas maneras se pierde la esperanza. Un dictamen médico, alguien te amenaza con quitarte la vida, cualquier situación, pero tuvimos sentencia de muerte nosotros. ¿Para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Aleluya. No hay ser humano que pueda resucitar a otro de los muertos. No hay. Solo Dios. Y cuando Dios resucita, el Padre Celestial resucita al Hijo, también dice que el Hijo dio su vida y Él la vuelve a tomar, porque es Dios. Nos da a entender de que Dios tiene el poder sobre todo el mundo y el universo entero. La vida es lo más preciado, y la vida que Dios da, Él la quita y Él la da cuando le place. Y hay situaciones que usted y yo atravesamos, que sentimos de manera abrumada que ya no hay nada que hacer, pero en el último instante el Señor da una salida. Eso se llama depender de Dios. Problemas económicos, se debe depender de Dios. Problemas de salud, se debe depender de Dios. Problemas de cualquier naturaleza, debemos depender de Dios. Muchas veces las personas nos cierran puertas, ¿saben por qué? Porque es Dios obrando para que dependamos de Él. Amén. Dios utilizará hasta un ángel para suplirte el dinero. O Dios suplirá a un ángel para hacerte una operación. Dios hará lo que Él crea necesario, porque dice su palabra, ninguno de cuantos en Él esperan serán avergonzados. Aleluya. Nadie más. Y el apóstol Pablo habla de una verdad. Tuvimos sentencia de muerte. ¿Cuántas veces las personas desean quitarnos la vida? Muchas, y no sabemos. Nos esperan. No están atentos. Ya entró, ya entró, ya entró. O ahí viene, ahí viene. Dios frustra los planes de maldad. Hace unos meses llegó una persona a mi casa, un hombre, y me dice: vengo a pedirte perdón.
¿Por qué me venías a pedir perdón? Porque yo llegué a visitarte en aquel lugar para matarte, porque iba con la pistola 38 listo para quitarte la vida. ¿Y por qué no me quitaste la vida? Ese es el asunto, me dice, porque es Dios el que estaba en el asunto. Me dice, vengo a pedirte perdón, porque iba a quitarte la vida. Un día, una hora y en un lugar determinado. ¡Listo! Yo empiezo a recordar, efectivamente la persona llegó, estuvo parte de esa mañana ahí conversando con mi hija y con mi persona, y nunca jamás yo pensé de que esa era la intención que llevaba. No pensé yo eso. Yo me gozo en Dios, hermano, porque todos los días tenemos sentencia de muerte, usted y yo, de parte del enemigo de nuestras almas. Pero nosotros tenemos que cumplir y terminar la carrera en la cual Dios nos ha permitido llegar hasta la meta, al final. No hay diablo en este universo, ni demonio, no hay persona que se atreva a tocarnos sin el permiso del Padre Celestial. No hay nadie, no hay nadie. No hay bacteria, no hay virus, no hay epidemia, no hay pandemia, no hay ningún animal, ni el basilisco que dice la versión antigua en el Salmo 91, hablando del escorpión o la serpiente. No hay nadie, porque Dios dice en su palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él es fiel para con sus hijos y su pueblo. Y todo lo que nos sucede dentro del perfecto plan y deseo y la voluntad de Dios. Póngase de pie.